Buenas tardes a todos. ¿Me podéis decir que se escucha correctamente por la sección de preguntas? Y vamos a esperar un par de minutitos a que se conecte más gente y empezamos con el webinar de hoy. Vale, me dicen que sí que se escucha, así que nada, esperamos un par de minutitos a que se conecte un poco más de gente y empezamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de esta tarde. Vamos a hablar sobre lo que no te cuentan los bancos al solicitar una hipoteca. Yo soy Lorena González, especialista en productos bancarios y asesora hipotecaria en Rankia, y está conmigo mi compañera María Blanco, especialista en productos de financiación y asesora hipotecaria también en Rankia. Hoy vamos a hablar, os voy a contar un poco cómo va a ser la estructura del webinar. Vamos a empezar contando cómo ha afectado el COVID a las hipotecas, si han cambiado en algo, si ha cambiado su contratación y más o menos cuál es la tendencia a día de hoy. Después seguiremos hablando sobre conceptos generales de hipotecas que hemos visto por dudas recurrentes en Rankia, que son conceptos que a lo mejor todavía no están claros si estás buscando una hipoteca. Y después pasaremos a unas dudas un poco más específicas, que son un poco más de casos más concretos. Después resolveremos las dudas que nos habéis dejado en el foro de Rankia y además podéis ir en el apartado de preguntas durante todo el webinar, ir haciendo preguntas y las resolveremos todas en este apartado. Además, bueno, para empezar y conocer un poco vuestra situación, os voy a lanzar un sondeo ahora para que respondáis y ver un poco más o menos por dónde encaminar este webinar, ¿vale? Vale, pues ya ha votado prácticamente todos. Como podéis ver, prácticamente más de la mitad estáis en un proceso de búsqueda de información. Así que el webinar de hoy estoy convencida de que os va a ayudar a resolver todas las dudas que tenéis y si hay alguna que se queda en el tintero,
pues podéis plantearla en preguntas o si no, escribirnos un mail a lorena@arranquia.com o mariablanco@arranquia.com y estaremos encantados de resolver vuestras dudas. Así que nada, vamos a empezar. Estáis viendo la presentación, ¿verdad? No, Lorena, no se ve la presentación. Ahora sí. Vale. Bueno, pues nada, bueno, lo primero de todo recordaros que recibiréis por correo en unos días la grabación de este webinar, ¿vale? Por si es el caso que no podéis atenderlo o queréis consultar alguna duda que hayamos resuelto durante esta horita. Y nada, para empezar, queríamos hacer a método no, de introducción, un poco de análisis de este último año, cómo ha cambiado un poco la situación de las hipotecas, compra-venta de viviendas, etcétera, pues desde la irrupción del COVID en nuestras vidas, ¿no? Y nada, pues hace ya un año desde la declaración del estado de alarma y desde entonces, bueno, hemos pasado, digamos, por distintas fases. Bueno, la paralización total tanto de la movilidad como de la economía supuso, pues, vaya, la paralización total de la compra-venta de viviendas, la firma de hipotecas, aunque sí que había casos en los que era extremadamente urgente firmar una hipoteca, pues que ya teníamos nuestra oferta, nuestra casa vista, había gente que tenía pendiente una mudanza, en esos casos había, pues eso, eran excepciones en las que los notarios sí dejaban acceder a sus oficinas para firmar las hipotecas, pero vaya, fueron casos muy, muy, muy excepcionales y muy, muy urgentes. Por esa parte, pues hemos vuelto a una cierta normalidad. Después pues de varios meses se ha reactivado la compra-venta de pisos, aunque no en tanta medida, no hemos vuelto, digamos, a niveles pre-COVID, pero bueno, sí que podemos decir que hay una nueva normalidad y que poco a poco se va reactivando el sector. También es verdad que con la pandemia lo que ha cambiado mucho es la gente pues, que se ha dado cuenta, al tener que pasar tanto tiempo en casa, nos hemos dado cuenta de que o necesitamos reformar nuestra casa o queremos mejorarla, ¿no? Acceder a una casa pues con una terraza o yo qué sé, un espacio abierto en el que podamos disfrutar también un poco del sol o del aire fresco, incluso estando en casa, que es algo que hemos valorado mucho pues, durante los meses de confinamiento. Luego, como parte mala de la era pre-COVID ha sido el endurecimiento por parte de los bancos de las restricciones para conseguir una hipoteca. Bueno, pues como todos sabemos, el coronavirus nos ha afectado a nivel económico, a nivel laboral a muchas personas y todo ello hace que los bancos vayan con mucho más cuidado a la hora de conceder hipotecas. No quieren cometer mismos errores que en el pasado y, por tanto, miran al detalle todas las condiciones, si hemos estado inertes, si hemos perdido nuestro empleo recientemente, si nuestro negocio, en el caso de ser autónomos, ha sufrido mucho los efectos de la crisis y nos hemos encontrado casos incluso que sin haber perdido el empleo, sin haber visto su, no sé, retribución por empleo afectada, una persona que haya seguido manteniendo su empleo, aún no han concedido hipotecas porque pertenecen a un sector que ha sido duramente golpeado por esta crisis, como puede ser el sector turístico o la restauración. Es decir, que ya no es he perdido mi empleo, sino tengo un empleo en un sector que ha sido muy castigado por esta crisis y como no sabemos los efectos reales que esta crisis va a tener en los próximos meses o incluso años, no nos queremos pillar los dedos con esto por parte de la visión de los bancos, no se quieren pillar los dedos y conceder hipoteca a alguien que quizás en un futuro pueda perder su empleo por esta crisis. Luego, en cuanto al valor del Euribor, también vimos muchos cambios. Al principio, en febrero del año pasado, el Euribor volvía a marcar mínimos históricos, ¿vale? Que no tienen nada que ver con los mínimos de hoy en día, de un año después, pero sí que veíamos que al principio, los 3 primeros meses de pandemia, pegaba un subidón que el Euribor casi rozó el terreno positivo y a partir de entonces, mayo, junio, volvió a bajar y a marcar nuevos mínimos históricos, que estamos hablando de este febrero pasado, este mes pasado, que ha llegado al menos 0,5%. Entonces, en cuanto a estos cambios del Euribor, pues también han afectado sobre qué tipo de hipoteca se contrata más, si una hipoteca a tipo fijo o tipo variable. Y en este aspecto queríamos lanzar también un sondeo para ver qué creéis vosotros que se contrata más actualmente o qué se ha contratado más en los últimos meses, una hipoteca fija o variable.
Vale, pues los resultados nos indican que vosotros creéis que se han contratado más hipotecas a tipo fijo que variable y por extensa mayoría, ¿vale? A tipo mixto, pues muy poquitos. La realidad es que, a ver, obviamente depende, ¿no? del mes, pero que ha sido una contratación que ha estado bastante reñida. El último mes del que tenemos datos, que es diciembre de 2020, fueron más hipotecas variables concedidas que hipotecas a tipo fijo, pero por un 51,49, es decir, que estaban muy reñido. Sí que es verdad que sorprende un poco, ¿no?, que con los valores del Euribor en mínimos históricos, pues desde hace meses y meses, se contraten más hipotecas a tipo fijo, pero esto también el COVID también ha influido un poco. Si pensamos que nuestra situación laboral ha empeorado o que puede empeorar en un futuro, nos es más conveniente querernos asegurar que pagaremos durante los próximos 20, 25 o 30 años la misma cuota por nuestra hipoteca, ¿vale? También una hipoteca tipo fijo nos da esa seguridad que, pues, que hoy en día se valora mucho más que al contratar una hipoteca tipo variable. Entonces, pues eso, ha estado muy reñido, pero actualmente ganan las hipotecas variables, pero sí que es verdad que meses anteriores, cuando estábamos más era COVID, ¿no? Ya podemos decir que estamos en un periodo más post-COVID, fueron hipotecas a tipo fijo por eso, porque nos dan esa tranquilidad, esa seguridad y era un producto más valorado, aunque un poco más caro. Y por último, yo creo que algo que hay que destacar es la irrupción, ¿no? Bueno, el mayor conocimiento de las hipotecas online. Por una parte, pues por temas de seguridad sanitaria, dejábamos de visitar entidades físicas y creo que ha propiciado un cambio que, bueno, que ya veníamos viendo que era exponencial, ¿no? Iba creciendo poco a poco, cada vez había gente más interesada en este tipo de hipotecas, contratar hipoteca online, pues por las condiciones y porque hoy en día pues ya no disponemos del tiempo quizás físico para ir y negociar nuestras condiciones en una sucursal física, sobre todo pues para el sector más joven y bueno, el COVID pues ha potenciado su contratación. Y bueno, ahora, antes de pasar a las preguntas así más frecuentes, vamos a hacer un repaso de las dudas generales, bueno, sí, dudas generales en sí pues, que nos podemos encontrar y servirnos un poco de guía para resolver las dudas. Bueno, vamos a empezar por una duda muy básica, que es, ¿qué es una hipoteca? Una hipoteca no deja de ser un préstamo que un banco o una entidad financiera nos da a cambio de devolver ese capital que nos presta junto a unos intereses que pactamos en las condiciones de nuestra hipoteca. El objetivo de una hipoteca es, lógicamente, comprar una vivienda que puede ser nuestra primera o segunda residencia o construir nuestra propia nuestra propia vivienda, que es algo que se está poniendo bastante de moda últimamente, que es lo que sería una hipoteca autopromotora o autoconstrucción. Y otra finalidad de una hipoteca puede ser el cambio de hipoteca, la mejora de condiciones mediante una cancelación o subrogación, que veremos con más detalle en unas diapositivas. Vale, algo muy importante tener en cuenta en las hipotecas y que seguro que os surge esa duda cuando estáis comparando hipotecas es ¿y en qué me fijo? ¿En el TIN o en la TAE? Bueno, el TIN es el tipo de interés nominal, es el tipo que se utiliza para calcular el precio de la cuota que te va a salir mensualmente. Y la TAE es la tasa anual equivalente, que incluye, además del tipo de interés nominal, los costes y comisiones que te va a cobrar la entidad. ¿Qué entendemos como costes? Pues, por ejemplo, si para darte un tipo de interés mejor, te dicen que necesitas contratar un seguro del hogar, pues el precio del seguro del hogar durante toda la vida de la hipoteca se incluye aquí en la TAE. Pues comisiones, por ejemplo, si tenemos comisión por subrogación o si tenemos una comisión de apertura, entonces esto también se va a incluir en la TAE. Es decir, el tipo de interés nominal, el TIN, es simplemente a modo informativo. Realmente en lo que nos tenemos que fijar y lo que nos va a servir para comparar hipotecas es la TAE, ya que esto va a hacer referencia al coste total al final del plazo de la hipoteca, en la que se incluirá
todas las cuotas mensuales que iremos pagando durante toda la vida de la hipoteca, más el precio de los seguros que tengamos que contratar o si tenemos pues, el coste de una tarjeta de crédito y demás comisiones que hay que incluir en el coste final de la operación. Sí que es verdad que a lo mejor podemos ver una hipoteca con un tipo de interés nominal al 1,5 y una TAE al 1,5. Esto quiere decir que no vamos a tener ningún coste ni ninguna comisión en la hipoteca, que todo lo que vayamos a pagar va a ser referido a la cuota. Pero podemos encontrarnos también que vemos una hipoteca con un tipo de interés nominal al 1, pero una TAE del 2%. Si comparamos con la hipoteca, el ejemplo anterior del 1,5, quiere decir que en la segunda hipoteca vamos a pagar menos mensualmente porque tenemos un tipo de interés nominal del 1 frente al 1,5, pero que al final de la hipoteca habremos pagado más con el segundo ejemplo, porque tenemos una TAE del 2% frente a una TAE del 1%, del 1,5. ¿Y esto cómo puede ser? Pues porque en la segunda hipoteca es posible que nos hayan frito a vinculaciones o bonificaciones, como se llama ahora, pues por ejemplo, contrata el seguro de vida, contrata un seguro de protección de pagos, contrata el seguro del hogar, un plan de pensiones y además la tarjeta de crédito. Pues esto hace que el coste final de la hipoteca sea mucho más alta, aunque mensualmente paguemos menos. Entonces, es algo muy importante en lo que nos tenemos que fijar cuando estéis comparando hipotecas. Ahora bien, ¿qué tipos de hipotecas existen? Bueno, ya hemos avanzado el sondeo, ¿no? Ya habéis visto que son hipotecas de tipo fijo, variable y tipo mixto, pero ¿en qué se diferencian o en qué consiste cada una de ellas? En las hipotecas a tipo fijo sabemos con exactitud cuál es el tipo de interés que vamos a pagar y el que pactemos con el banco, el que nos ofrezca, será el mismo para todo el periodo que elijamos de nuestra hipoteca. Por tanto, tenemos la seguridad de saber que nuestra cuota no variará en función del año en el que nos encontremos de nuestra hipoteca, ¿vale? Luego encontramos las hipotecas a tipo variable. En las hipotecas de tipo variable encontramos que la mayoría de ellas, la mayoría de oferta del mercado, nos ofrecen un tipo de interés fijo durante un periodo de generalmente 12 meses, es decir, que tenemos un tipo de interés fijo para el primer año y a partir del segundo año nuestra cuota variará en función del Euribor y el diferencial. El Euribor es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero entre sí en sus operaciones. Y es de lo que hablábamos, en que estaban mínimos históricos, etcétera. Y el diferencial, bueno, con el ejemplo que hay puesto en la diapositiva, encontramos una hipoteca que nos ofrece una hipoteca variable que tiene un tipo de interés fijo en el primer año del 1,15 y a partir del segundo año un Euribor más un diferencial del 0,99. Es decir, que el tipo de interés que se nos aplicará a partir del segundo año será el Euribor, que en este caso tomamos referencia como el Euribor del mes anterior, en este caso menos 0,5 más 0,99. Estaríamos hablando de un tipo de interés que se nos aplicaría de más o menos el 0,5%. En las hipotecas variables se va revisando el valor del Euribor generalmente cada 12 meses, es decir, que cada 12 meses nuestra cuota variará. Puede ser para beneficiarnos si el Euribor ha bajado o, por el contrario, si el Euribor ha subido, nuestra cuota mensual se encarecerá. Y luego encontramos las hipotecas a tipo mixto, que son una combinación entre una hipoteca tipo fijo y tipo variable. Realmente se asemeja más, a mi parecer, a una hipoteca tipo variable, porque se nos aplica un tipo de interés fijo durante los primeros, generalmente 10 años, pero también puede ser a 15 o 20 años, y el resto del plazo dependería del Euribor más diferencial, como una hipoteca variable. Y este tipo de hipotecas realmente no son o no suelen ser demasiado atractivas y no se contratan, apenas se tienen en cuenta a la hora de ofrecerlas. Los bancos siempre potencian las hipotecas fijas o variables y la verdad es que las hipotecas mixtas no cuajan, yo creo, entre los hipotecados. María, aquí nos pregunta Mike que cuál le recomendaríamos, si fija o variable. Bueno, no solemos meternos en recomendaciones de fijo variable porque depende de muchos aspectos.
Hoy en día podemos decir, wow, una hipoteca variable es mucho más barata porque el Euribor está en mínimos históricos. Sí, puede ser, pero también depende un poco de nuestra percepción. ¿Con qué nos vamos a encontrar más seguros al final? Si yo prefiero saber con seguridad cuál va a ser mi cuota o si por el contrario puedo arriesgarme, entre comillas, a que el Euribor suba en los próximos años si podré hacer frente a esa cuota en el caso de que el Euribor suba. Esto es pues como cualquier producto de inversión. Tienes el riesgo de que el Euribor varíe, pues bien para ti o al revés, o que aumente y que tu cuota se encarezca. También depende un poco del plazo de la operación. Solemos recomendar una hipoteca variable para un plazo de como máximo 20 años, porque imaginad que si no sabemos qué va a ocurrir con el Euribor a 1, 3 o 5 meses, imaginad una operación de una hipoteca a 30 años. Entonces, generalmente ponemos la barrera del tiempo en 20 años. Si es una hipoteca para 20 años o más, solemos recomendar una hipoteca a tipo fijo. Pero bueno, vaya, me gusta remarcar que es una decisión muy personal y que dependen ya no solo de las condiciones en sí, sino con lo que nosotros vayamos a encontrarnos más cómodos. Vale, mi compañera María ha comentado al principio que existen varias finalidades para solicitar una hipoteca. Vamos a verlas un poco más en profundidad. La más habitual es compra de vivienda habitual o primera vivienda. La financiación que ofrecen los bancos está entre el 80 y el 90% del menor valor entre compraventa y tasación. Después tenemos también la compra de segunda vivienda o una vivienda que no vayamos a destinar para vivienda de uso habitual. Hay que tener en cuenta que se considera vivienda habitual si llevas más de 180 días viviendo en esta casa y además estás empadronado en ella. Normalmente las entidades financian entre el 60 y el 70% del menor valor entre compraventa y tasación. Es muy importante tener en cuenta esto del menor valor entre compraventa y tasación, porque normalmente el valor de la tasación, por regla general, suele ser un poquito más alto por lo que vas a comprar la casa. Entonces, es importante saber que va a ser el menor valor de los dos. Después, la finalidad de autopromotor o autoconstrucción. Esto es un dinero prestado por adelantado para construir la vivienda. En compra de vivienda habitual o segunda vivienda, es un dinero que el banco te da para comprar una casa que ya está construida o que alguien la va a construir si es de obra nueva. En este caso de autopromotor, la finalidad va a ser construir la vivienda. Es importante tener en cuenta que has de tener un terreno o una parcela en titularidad y que ésta ha de estar registrada en el registro de la propiedad. Hay algunas entidades que también financian el importe del terreno o la parcela, pero normalmente suelen financiar del terreno o parcela solamente el 50% y no todas las entidades lo hacen. Entonces, en una hipoteca autopromotor, el banco entrega el importe pactado de forma progresiva, es decir, según se va avanzando en la obra y según las fases previstas, el banco va concediendo la financiación. Pero es verdad que al inicio, cuando tú presentas esta operación a la entidad, te dicen el dinero total que te van a dar. Tienes que presentar una licencia de obras y el proyecto ya de principio a fin, para que ellos sepan qué financiación te van a dar. Aquí nos preguntaban también que cuál es el porcentaje de financiación. Igual que si fuese para compra de primera vivienda, entre el 80 o el 90 del menor valor de tasación o compraventa, aunque hay algunas entidades que llegan hasta el 90% de tasación. Por tanto, nos preguntaba Carlos Fidalgo que cuáles eran las características de una hipoteca autopromotor, cuál es el porcentaje máximo y el plazo máximo para esas hipotecas. Ya lo hemos resuelto, el plazo máximo sería 30 años, igual que una vivienda habitual o segunda residencia. Y por último, te hago una aclaración, el plazo es de 30 años, pero si la construcción dura 2 años, el plazo que tienes para devolver la hipoteca serían 28 años. ¿Vale? En esos 2 primeros años te van entregando la financiación por tramos y después te quedarían 28 años como máximo para devolver la hipoteca. Vale,
Nos comentan también qué ocurre si la tasación sale baja. Pues realmente es algo muy importante tener en cuenta porque tened en cuenta que si os compran, o sea, si os quieren vender una casa que por 120.000 euros y la tasación está valorada en 100.000, realmente estáis comprando un inmueble por encima de su valor real en el mercado. Entonces, en este caso, la recomendación sería negociar con la persona que os va a comprar o sea, os va a vender la vivienda, porque claro, vosotros, si después pasan 3 o 4 años y veis que esa no es la casa de vuestros sueños y la queréis vender, vais a tener en cuenta que el valor máximo por la que lo podéis vender es el que, pues por el que está tasado, a no ser que llegue alguien pues que decida compraros por un valor un poco superior. Entonces es importante que sepáis más o menos cuál es el valor de tasación de la vivienda que queréis comprar. Y luego, por último, subrogación o cambio de hipoteca. Cambio de hipoteca es algo relativamente nuevo que ha salido ahora. Aquí os quiero lanzar un sondeo para que me digáis qué pensáis que es más caro, hacer una subrogación o un cambio de hipoteca. Os lanzo el sondeo y a ver qué pensáis. Vale, por aplastante mayoría pensáis que un cambio de hipoteca es más caro que hacer una subrogación de hipoteca. Vamos a ver un poco cuáles son las diferencias entre una subrogación y un cambio de hipoteca. Una subrogación es que cambias el préstamo de entidad, es decir, tú le debes el dinero a otra entidad, la nueva entidad coge ese préstamo y se lo traslada. Pero hay que tener en cuenta que es posible que tengamos una comisión por subrogación, sobre todo si nos encontramos en los primeros años de vida del préstamo hipotecario. Normalmente, a partir del tercer año o cuarto más o menos, no tendríamos ya la comisión de subrogación. Simplemente este sería el gasto que nos encontramos en subrogación. En cambio de hipoteca el proceso es un poco distinto. Hay que cambiar, o sea, es cancelar la hipoteca que tienes en tu banco actual, es decir, pagarías comisión de cancelación en el caso de que lo tengas, y también hay que pagar la cancelación registral. Y después se hace la operación en la nueva entidad. En la nueva entidad habría que asumir el gasto de tasación, es decir, por regla general, sí sería más caro un cambio de hipoteca, pero hay algunas entidades que están potenciando el cambio de hipoteca frente a la subrogación y te financian los gastos que te pueda ocasionar el cambio de hipoteca, es decir, te lo meten dentro de la hipoteca o asumen ellos el coste de la tasación si finalmente contratas con ellos la hipoteca. Por ejemplo, Openbank es un ejemplo de que asume el coste de la tasación en el caso de hacer un cambio de hipoteca. Pero bueno, sí, estabais en lo cierto que un cambio de hipoteca es un poco más caro que una subrogación. Luego, respecto al plazo de una hipoteca, ¿qué factores pueden influir a la hora de elegir el plazo? El primero de todos, el primer condicionante será nuestra edad. Hay que tener en cuenta, bueno, la edad junto a los requisitos del banco. Hay que tener en cuenta que el banco suele poner como máximo que nuestra edad actual a la hora de solicitar hipoteca, sumada al plazo que elijamos para nuestra hipoteca, es decir, yo tengo 30 años y quiero una hipoteca a 30 años, no supere los 70, 75 u 80 años, dependiendo de los requisitos de cada entidad.
Yo con 30 años, para un plazo de 30 años de hipoteca, sumaría 60 años, no tendría ningún tipo de restricción. Una persona de 50 años que quiera pedir una hipoteca a 30 años encontrará que hay bancos que no le concedan su hipoteca y que el plazo máximo sean 20 o 25 años para que la suma de la edad junto al plazo no supere los 70 o 75 años. Por eso también depende mucho de en qué entidad queramos solicitar nuestra hipoteca, pero por norma general este plazo máximo suele ser de 75 años, aunque hay alguna excepción. Luego, ¿cuál es la edad mínima máxima para solicitar nuestra hipoteca? Por ley, la edad mínima es de 18 años y realmente no nos ponen una edad máxima, ¿vale? Es simplemente pues, lo que he dicho antes, que el banco nos permita solicitar hipoteca de acuerdo a nuestra edad y el plazo que solicitamos. Y luego, ¿qué me conviene más? ¿Me conviene más una hipoteca fija o variable en función del plazo? Es lo que estábamos hablando antes con la pregunta que nos hacían. Es lo que decía, que solemos poner el límite, ¿no? El tope en los 20 años de plazo. Si, bueno, con todos, estamos entre una hipoteca fija o variable, nos da igual lo que hemos mencionado sobre la seguridad o si una hipoteca variable es más barata y tal, simplemente queremos saber en función del plazo qué nos conviene más. Solemos recomendar que si una hipoteca es de un plazo de 20 años o menos, sea variable, y si es de un plazo de 20 a 30 años, que suele ser el máximo de plazo de una hipoteca, sea tipo fijo, por lo que comentábamos del valor de Euribor, que no sabemos pues cómo puede evolucionar en un futuro. También añadir, que no está en la diapositiva, el plazo máximo de nuestra hipoteca también influirá en la cuota que pagamos mes a mes. Entonces, el plazo también está muy relacionado con el capital que pidamos. A más capital, más años necesitaremos de plazo para que nuestra cuota sea un poco menor y poder asumirla sin ningún tipo de problema con nuestro nivel de ingresos. Vale. Términos que a lo mejor son un poco más desconocidos. Subrogación, ya lo hemos comentado hace un momento. Innovación. Novación versus subrogación, ¿en qué se diferencian? La novación es renegociar en tu propia entidad en la que ya tienes la hipoteca las condiciones de ella. Es decir, pues quiero cambiar el importe pendiente de la hipoteca, pues amortizarías en este caso. Quiero cambiar el plazo de amortización, sería el plazo de la hipoteca. Es decir, tengo una hipoteca a 30 años y quiero reducirla a 25. Pues vas a tu banco, negocias esas condiciones y ajustas la cuota a pagar, que obviamente al reducir el plazo final, como acaba de comentar María, pues la cuota mensual aumentaría. El tipo de interés. Esto es muy habitual pensar en hacer una subrogación para cambiar el tipo de interés porque pues, contratamos una hipoteca hace 7 años y vemos que ahora los tipos están muchísimo más bajos. Pues también es una opción ir a tu banco actual y negociar con ellos que te adapten el tipo de interés al que están ofreciendo actualmente. El titular del préstamo hipotecario, es decir, yo contraté mi hipoteca solo y ahora quiero añadir un titular. Pues esto tendrías que negociarlo con tu banco. O al revés, tengo 2 titulares y quiero quitar uno. Pues también sería otra de las negociaciones que puedes hacer con el banco. Subrogación, en cambio, es modificar las condiciones de tu hipoteca llevándote ese préstamo a otra entidad. Normalmente es lo que acabo de comentar, que como estamos viendo fuertes variaciones en los tipos de interés y actualmente pues estamos prácticamente en mínimos históricos, es muy atractivo considerar la opción de cambiar la hipoteca a otro banco porque estamos viendo que, jolín, es que yo pago un 2% TIN y estoy viendo ofertas al 1,29. Pues quiero hacerlo. Aquí es importante tener en cuenta que ahora mismo no todos los bancos hacen subrogaciones, están yéndose por el camino del cambio de la hipoteca. ¿Y por qué están yéndose por ese camino? Pues es un poco parecido a los amagos de portabilidad en las líneas telefónicas. Tú cuando dices, bueno, pues voy a probar con Pepephone, hacer un cambio de línea a ver qué me ofrece y vuelves a tu entidad y les dices, oye, que me quiero dar de baja. ¿Por qué? Ah, pues porque Pepephone me ha ofrecido mejores condiciones y te dice tu entidad, en este caso tu operadora,
vale, te las igualo y te quedas. Pues esto ocurre igual en las hipotecas. Con la subrogación, los bancos pueden enervarse, el término se llama así, enervarse, es decir, que tú les dices, he ido a esta hipoteca y me ofrecen estas características, pues tu banco actual tiene la posibilidad de enervarse haciéndote la misma oferta o incluso mejorándotela para evitar que te vayas. Entonces, realmente el trabajo de la otra entidad a la que tú has ido a pedir información es como trabajo perdido, porque realmente tú te vas a quedar en tu entidad porque no te vas a tener coste de subrogación, no vas a tener que pagar tasación y demás costes que podríamos tener. Entonces, actualmente las entidades están cambiando su estrategia y se están yendo todas hacia la parte de cambio de hipotecas en las que tendríamos que cancelar nuestra hipoteca actual para contratar la nueva en el nuevo banco. Entonces, es un poco, bueno, acabo de resolver esta duda, creo que nos comenta Francisco Javier Alonso, ¿a qué se debe que los bancos sean reacios a la subrogación y sean más partidarios a la cancelación? Pues este es el motivo, que realmente no quieren hacer un trabajo en vano y que al final te quedes en tu actual entidad. Bueno, en cuanto a las comisiones, aquí también hay que poner como un antes y un después la entrada en vigor de la ley hipotecaria, bueno, la modificación de la ley hipotecaria en junio de 2019, que limitó las comisiones, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, hay ciertas comisiones, como las que vamos a ver, ponen un límite máximo que el banco te puede cobrar, pero eso no quiere decir que tú, negociando con tu banco, puedas encontrar una comisión menor o incluso eliminar dicha comisión. Por ejemplo, la comisión de apertura, en este caso no es, la ley hipotecaria no marca un máximo, si establece que la comisión podría rondar los 500 euros o un 0,5% del importe que solicitemos. Realmente no marca un máximo por ley, pero nos da como una estimación, ¿no? Sin embargo, la comisión de apertura no es muy común que se aplique, pero sí que hay ciertos bancos que todavía la mantienen, pero vaya, la mantienen y con un poco de negociación puedes llegar a eliminarla. Luego está la comisión por novación, ¿vale? Que tampoco está regulada. Por ley no nos pone un máximo, a excepción de si modificamos el plazo, que nos pone un límite del 0,10% sobre el capital que nos quedara por pagar en ese momento. Luego tenemos la comisión por subrogación y comisión por amortización parcial o total, que los límites son los mismos y son los siguientes, dependiendo de si nos encontramos en una hipoteca a tipo fijo o tipo variable. En las hipotecas a tipo fijo, el límite de estas comisiones es del 2% durante los 10 primeros años del plazo de la hipoteca y del 1,5% el resto de años. Sin embargo, en las hipotecas variables tenemos la ventaja de poder elegir entre dos opciones, que nos cobren un 0,25 durante los 3 primeros años del préstamo y después la comisión sería del 0% por ley, o que durante los 5 primeros años esa comisión sea del 0,15% y también a partir del 5º año desaparecería dicha comisión. Comisiones que han desaparecido con la entrada, bueno, con la modificación de la ley hipotecaria, la comisión de estudio, ¿vale? Ya no nos pueden cobrar por estudiar nuestra operación, simplemente si quieren transmitirnos esos gastos del estudio de la operación, de las gestiones de la entidad, etcétera, se traduciría en la que es la actual comisión de apertura, y la comisión por riesgo de tipo de interés y comisión por desistimiento, que realmente son lo que conocemos ahora por comisión por amortización parcial o total, ¿vale? Bueno, aquí amortización parcial consistiría en: yo estoy pagando mi cuota hipotecaria mes a mes, pero he conseguido X ahorros y los quiero utilizar para amortizar mi capital pendiente y reducir o el plazo o la cuota de mi hipoteca. Y la amortización total sería para cancelar nuestra hipoteca. Sería la comisión que nos cobrarían los bancos con la nueva estrategia que están siguiendo, en lugar de la subrogación, una mejora de condiciones por cancelación de hipoteca. Hemos de decir que sí que es verdad que es más común encontrarnos en nuestra hipoteca una comisión por subrogación que una comisión por amortización, lo cual puede hacer que una mejora de condiciones no sea más cara que una subrogación. Pero ahí ya vamos al detalle de las condiciones específicas de cada uno de su hipoteca.
Vale, Juan Manuel Muñoz nos dice que ha leído que las comisiones de cancelación en las hipotecas fijas solo se pueden aplicar si hay pérdida financiera por parte del banco. ¿Qué quiere decir esto? Juan Manuel, esto quiere decir que, bueno, cuando tú vas a firmar una hipoteca al banco, cuando quieres hacer una hipoteca, uno de los pasos previos es ir al notario a que pases un test. Esta es una de las preguntas que seguramente el notario te lo explicará. Pero quiere decir que si tú cancelas tu hipoteca y el banco puede conseguir los mismos o más intereses que iba a conseguir con tu hipoteca, no tiene por qué cobrar, o sea, no te puede cobrar esa comisión. Esto ocurre, pues, por ejemplo, si tienes una hipoteca de hace varios años que tenías un tipo de interés al 1,99, por ejemplo, y ahora te vas a hacer una cancelación y los tipos se encuentran en el 1,5, pues sí que es verdad que el banco va a perder esa diferencia del 0,49 de intereses en tu hipoteca. Por tanto, sí que te cobraría la comisión, porque no va a poder conseguir los mismos intereses o más que conseguiría con tu operación. Vale, seguimos. Ya hemos visto hasta aquí un poco más o menos las dudas más generales. Hay varias preguntas que las iremos resolviendo conforme vayamos avanzando. Y ahora vamos a pasar un poco a dudas un poco más concretas y a lo mejor un poco más complicadas de entender. Vamos a empezar por la primera, que sería extinción de condominio. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaos que tenéis una hipoteca con vuestra pareja, que estáis casados, que comprasteis juntos la vivienda y la hipoteca la formalizasteis para los dos, sois dos titulares. Pero ahora, a día de hoy, pues os separáis y decidís que una de las dos personas se quede con la hipoteca. Entonces, la persona que se queda con la casa y con la hipoteca tiene que pagarle su parte de la vivienda a la otra persona. Entonces, se haría una extinción de condominio, que es pues, como pone aquí, la forma menos costosa de dividir una propiedad entre los propietarios. Es decir, una parte cede su vivienda al otro y se produce una contraprestación monetaria. Entonces, cuando queramos hacer una extinción de condominio, tenemos que decirle al banco que realmente nuestra hipoteca es para eso. Porque a ver, realmente las condiciones de la hipoteca no va a cambiar, pero sí que tendréis ahí algunos beneficios en la declaración de la renta. Entonces, imaginemos que tenemos una hipoteca de 100.000 euros. Nos quedan 50.000 a uno y 50.000 al otro. Entonces, y la persona que se queda la vivienda, persona A, ha de solicitar una hipoteca por esos 50.000 euros que debería estar pagando la persona B. Es decir, va a ampliar su hipoteca de 50.000 a 100.000, pero ojo, los 50.000 euros no se los van a dar al 100%, solo le darán el 80% de esos 50.000 euros, porque como hemos visto al principio, las entidades solamente conceden hasta el 80 o 90 en los mejores casos. Es un término un poco complicado de entender, entonces si alguno de vosotros se encuentra en esa situación, puede dejar un poco más su duda más concreta e intentaremos resolverla más en detalle. Ahora, una duda muy, muy frecuente que nos encontramos es si puedo ampliar el capital de mi hipoteca. Realmente no existe una ley que nos diga que no se puede hacer, pero los bancos no están muy conformes, digamos, con esta práctica. Una ampliación de la hipoteca podríamos hacerla a través de una innovación de nuestro actual contrato o de una subrogación, que suele ser lo más común. Es decir, aprovecho, me cambio de banco, mejoro mis condiciones y pido un extra de financiación. Hay muy poquitas entidades realmente que ofrezcan esta posibilidad, la posibilidad de ampliar el importe de la hipoteca, y son por criterios un poco de riesgo. También depende de la finalidad para la que queramos ese extra de financiación. Si el banco detecta que queremos una financiación mayor por motivos de liquidez, necesitamos cancelar otros préstamos que tenemos vigentes, por ejemplo, y queremos hacerlo a través de una hipoteca que tiene mejores tipos, o queremos aprovechar y ampliar nuestra hipoteca y, yo qué sé, comprar un coche. En vez de pedir un préstamo personal, que el tipo de interés es mayor, aprovecho el tipo de interés de mi hipoteca
y me compro un coche. Todas esas finalidades no estarían justificadas como para la ampliación de una hipoteca. ¿Qué sí entraría en esta justificación? Por ejemplo, una reforma de nuestra casa. Es una de las opciones que tenemos para poder ampliar nuestro capital, pero ya digo que como norma general el banco no está muy seguro con este tipo de operaciones y miran bastante el detalle y la justificación de para qué van a usarse esos fondos. Y como digo, si es algún tipo de problema de liquidez, el banco no nos concederá esa ampliación porque realmente aumenta el riesgo para él de la devolución de ese capital, de ese préstamo, cuando la vivienda realmente ya nos habrá otorgado el capital necesario para comprar esa vivienda, que es realmente la finalidad para la que pedimos una hipoteca. Entonces, esa sería la respuesta. No está prohibido, pero no es común encontrar esta posibilidad. Vale, al hilo de esta explicación nos pregunta Javier, tengo una hipoteca que me queda aproximadamente un 50%. Si quiero obtener liquidez para comprar otros pisos para inversión, ampliando la hipoteca, por ejemplo, al 80%, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Una novación o cambio de hipoteca? Generalmente al banco tampoco le hace mucha gracia decir que queremos invertir en vivienda. No consideramos que es un buen momento para invertir en vivienda, el banco tampoco lo considera así, porque, bueno, realmente pues con el teletrabajo mucha gente ha vuelto a sus casas, ¿no? Y quizás ya no hace falta que nos mudemos a otra ciudad para trabajar, o incluso pues si nuestra situación laboral ha cambiado, ya no nos podemos permitir pagar un piso en alquiler o el motivo que sea. Entonces, también hay que tener en cuenta que un alquiler, pues o el día de hoy podemos tenerlo, pero el día de mañana nuestro inquilino puede rescindir su contrato, acabarse el contrato y no contar con estos ingresos. El banco, bueno, los bancos por norma general, si decimos que queremos comprar una vivienda para invertir, son un poco reacios. Siempre hay excepciones, pero bueno, es bastante difícil. En ese caso, yo creo que optaría por intentar una novación de mi contrato, aunque claro, las novaciones el banco no está obligado a aceptarlas. Por eso también es conveniente muchas veces, si queremos mejorar las condiciones, optar a una subrogación. Pero como digo, es bastante difícil que un banco nos conceda más financiación. Yo creo que ahí la estrategia sería intentar solicitar una segunda hipoteca, una hipoteca para una segunda residencia, sin mencionar, entre comillas, que esa vivienda no va a ser realmente nuestra segunda residencia, sino que la vamos a utilizar para inversión. Yo creo que sería la mejor estrategia. Vale, otra duda que suele aparecer, hipoteca puente. ¿Qué es una hipoteca puente? La hipoteca puente es una hipoteca que nos da el banco para comprar una nueva vivienda mientras vendemos otra que tenemos en propiedad. Es decir, tenemos una vivienda en propiedad, hemos visto otra vivienda que nos gusta mucho y queremos comprarla, pero tiene que ser ya, no me puedo esperar a vender la primera. Entonces, hay algunas entidades, es muy raro, pero algunas entidades sí lo ofrecen, que nos ofrezcan esta hipoteca puente. Es decir, nos dan como, podríamos llamarlo una ampliación de la hipoteca, bien podría ser así, pagarlo toda la operación en un único préstamo, junto con la que tenemos actualmente, o separarlo en dos operaciones, hipotecando cada vivienda por separado. Esto nos ayudaría a ir un poco más relajados en la venta de nuestra vivienda, pero hay que tener en cuenta, y es muy importante saber, que la única finalidad de la hipoteca puente es vender tu vivienda actual. Normalmente, cuando ya tenemos el contrato de arras, no hace falta irnos a una hipoteca puente porque normalmente suelen ser un poco más caras de lo normal. Entonces, si tenemos mucha prisa por comprar una casa nueva y nos ofrecen esta posibilidad, simplemente saber que existe y que está ahí. Pero por los tipos de interés que tienen estas hipotecas, es mejor, una vez tengamos ya apalabrada la venta de la vivienda, pues contratar la otra hipoteca. Vale, ahora respecto al seguro de protección de pagos, ¿qué es y si es obligatorio contratarlo?
bueno, su contratación no es obligatoria, como ningún otro seguro o ninguna otra vinculación. No estamos obligados a contratar ningún otro producto al contratar nuestra hipoteca, ¿vale? Pero bueno, hablaremos un poquito más adelante sobre las vinculaciones, etcétera. ¿Y en qué consiste realmente un seguro de protección de pagos? Bueno, muchos bancos utilizan, bueno, tanto el seguro de hogar, seguro de vida o el seguro de protección de pagos para ofrecernos una bonificación en los tipos de interés. En este caso es atractivo contratar un seguro de protección de pagos si creemos que en un futuro no vamos a poder hacer frente al pago de nuestras cuotas, o bien porque pensamos que podemos quedar en desempleo o tener algún tipo de incapacidad temporal para trabajar. En estos casos, bueno, depende de las coberturas que se contraten, como en todos los seguros, nos cubren X meses en los que si quedamos desempleados, lo que hayamos pagado por ese préstamo iría destinado a hacer frente a esas cuotas y no tener que aparece en una lista de morosos o que el banco nos acabe quitando nuestra propiedad por no poder hacer frente a esos pagos de nuestra hipoteca. Realmente, una persona que pide hipoteca no creo que espere que pueda quedar en desempleo. Es decir, siempre contratamos una hipoteca con un perfil laboral un poco más estable y no creemos que pueda ocurrir en un futuro, pero pues siempre está ahí, es una opción para asegurarnos y en los casos en los que quizás no tengamos tan seguro, no tengamos cierta estabilidad laboral, sería interesante contratar este seguro. Vale, ¿qué gastos tiene una hipoteca? Aquí es importante tener en cuenta dos cosas. Uno, que cuando compramos una casa y hacemos una hipoteca tenemos dos contratos. Uno lo tenemos con el banco por la hipoteca y otro lo tenemos con la persona a la que le compramos la casa. Entonces, es importante, porque seguro que muchas veces habéis leído, ahora por ley el banco tiene la obligación de pagar los gastos. Sí, la obligación de pagar los gastos referidos a la hipoteca, pero los gastos referidos a la compra del inmueble corren a cargo prácticamente todos de la persona que compra el piso. Entonces, viendo los de la hipoteca, son impuestos de actos jurídicos documentados, registro, notaría, gestoría y tasación. Por ley, como he comentado, el banco tiene la obligación de pagar todos menos tasación. La tasación, hay algunas entidades que deciden, pues, para fomentar un poco la contratación de las hipotecas en su entidad, asumir este gasto y que la parte de la hipoteca te cueste 0 euros. Algunos ejemplos, pues, por ejemplo, Abanca asume el coste de tasación o Openbank, como he comentado antes. Los gastos de compraventa serían los mismos, más, bueno, quitaríamos tasación, porque en este caso tasación no entraría, y añadiríamos impuestos. Impuesto de transmisión patrimonial si es una vivienda de segunda mano o el IVA si es de primera. El impuesto de transmisiones patrimoniales depende de cada comunidad. Por ejemplo, aquí en Valencia es el 10%, salvo que seas un joven menor de 35 años y que vayas a comprar tu primera vivienda o vivienda habitual, que bajaría al 8%. Esto depende de cada comunidad, por tanto tendríais que ver exactamente en vuestra comunidad cuál es el impuesto de transmisiones patrimoniales que se cobran. Y el IVA, en el caso de que sea una vivienda nueva, estaría en el 10%. Entonces, debemos tener en cuenta que existen dos tipos de gastos, los de la hipoteca que los asume el banco salvo tasación y los de compraventa que los paga prácticamente todos la persona que compra la vivienda. Entonces, esto es algo que suele tener dudas y nada, tener en cuenta que existen dos tipos de gastos por separados y que eso que dices, hostia, los gastos de la hipoteca, pues no todos los asume el banco porque los de compraventa los asumes tú. Luego, ¿qué documentación necesitaría al solicitar hipoteca? Bueno, generalmente para que un banco estudie nuestra situación y ver si somos solventes o no, si tenemos estabilidad laboral, como hemos ido comentando, necesita X documentación. También varía un poco en función de si somos autónomos, si somos funcionarios o si somos trabajadores por cuenta ajena.
Generalmente la documentación personal que tendremos que trasladar al banco para que estudies la viabilidad de nuestra hipoteca será bueno, nuestro DNI, NIE, pasaporte si somos no residentes, nuestras últimas 3 nóminas, de ellas calcularán cuál será la cuota máxima que podemos pagar mes a mes. Recordando que no debemos destinar más del 35% de lo que ingresamos al mes en cuotas de préstamos, ya sea la hipoteca o tanto si tenemos una hipoteca y un préstamo de un coche, por ejemplo. Luego, la última declaración de la renta. Aparte de ver en la declaración de la renta, aparte de ver los rendimientos por trabajo, también suelen fijarse en si tenemos otras viviendas en propiedad. Muchas veces, si ven que tenemos varias viviendas, el banco nos dice, oye, ya tienes 2 casas, ¿para qué quieres una tercera? Es que estás comprando para invertir, y que es lo que comentábamos, que al banco no le hace especial ilusión a priori. O podemos justificar, pues sí, ya tengo una casa, pero la intención es venderla para comprar otra nueva, por ejemplo. También vemos pues, hijos a nuestro cargo para ver realmente si, bueno, al final qué renta nos sale disponible al mes. No es lo mismo cobrar 1.200 euros con ningún hijo que cobrar 1.200 euros con 3 hijos a nuestro cargo. Al final hay una serie de gastos que tenemos que tener en cuenta que son fijos y todo esto lo ve el banco desde nuestra declaración de la renta. Luego, el informe de vida laboral, sobre todo pues, para lo que comentaba, ver si tenemos cierta antigüedad en nuestro trabajo, si hemos cambiado de empleo para mejorar nuestras condiciones o no. Es decir, si hemos cambiado de empleo no por un despido o por una finalización de contrato, sino porque ha sido algo voluntario. Y también para ver cuántos años llevamos cotizados, ¿no? Cuánto hemos trabajado a lo largo de nuestra vida, porque generalmente una persona que solicita hipoteca con menos de 2 años cotizados, menos de 2 años trabajados, no suele ser muy atractivo para un banco, porque considera pues, que todavía se está iniciando en el mercado laboral y que realmente pues, tampoco contará con los ahorros necesarios para hacer frente a la compra de una vivienda, que ahora vemos un poco más en detalle cuánto tenemos que gastar, ¿no?, de nuestro bolsillo para comprar una casa, incluso solicitando hipoteca. Bueno, relacionado con el informe de vida laboral, nuestro contrato o el nombramiento si somos funcionarios, pues en él aparece si estamos en periodo de prueba o no, la antigüedad que tenemos, los ingresos brutos anuales, etcétera. El sector de actividad un poco también de la empresa para la que trabajamos. Y bueno, quedarían los movimientos bancarios. Yo creo que el documento o la información que más pánico nos da a compartir, es normal porque el banco al final tiene muchísima información sobre en qué gastamos nuestro dinero y cuánto dinero, pero el banco utiliza esta documentación para ver varias cosas. La primera, que el importe de las nóminas que nos ingresan corresponda con el documento que hemos adjuntado, y también pues para ver si tenemos descubiertos en cuenta, si apostamos, pues, si invertimos dinero en apuestas, es un perfil que al banco no le gusta mucho contar. Y bueno, también la domiciliación de otros préstamos. Si ve que estamos haciendo un pago periódico a una entidad financiera, el banco le interesa saber qué capital pendiente nos queda de otro préstamo, para qué es ese préstamo que hemos pedido y cuándo terminaremos de pagarlo, porque eso también va a influenciar en la cantidad máxima que el banco nos va a otorgar para nuestra hipoteca, ¿vale? Y de ahí, pues, los recibos de otros préstamos para ver, pues eso, el capital pendiente, que hemos pagado nuestras cuotas al día, que no hemos tenido ningún retraso, etcétera. Y luego, aparte de la documentación personal, necesitamos aportar cierta documentación de la vivienda que queremos comprar, entre ellas la dirección de la vivienda, ¿vale? Contrato de arras en el caso de que ya lo tengamos firmado, la tasación en el caso de que ya la tuviéramos, sino para un estudio esta documentación no sería necesaria porque incluso podemos tasar nuestra vivienda con el banco, y la copia simple registral. Bueno, pues ahí aparece ya la dirección de la vivienda y sobre todo el banco quiere saber si es una casa que está libre de cargas o no, o si le queda una deuda pendiente sobre esa vivienda. Bueno, perdón, en el caso de los autónomos, por ejemplo, sería otro tipo de documentación. En esos casos recomendamos o recomiendan que se presente un estudio, bueno, como un folleto, ¿no?, de la viabilidad del negocio, cuándo comenzó, cuál es el sector de actividad, y adjuntar también los modelos trimestrales del IVA e IRPF, pues para ver que se ha estado también al corriente de pagos
y lo que se ha ingresado. Vale, antes de pasar a explicar esta diapositiva, para que no se pase mucho, Andrés Duenas nos pregunta que sobre lo que has comentado del impuesto de transmisiones al 8%, ¿los ingresos influyen? No, los ingresos no influyen. El ITP se paga por el precio de compraventa, es decir, si vamos a comprar una casa de 150.000 euros, pagaremos el 8% en el caso de que te corresponda ese tipo de impuesto de los 150.000 euros, de lo que cueste la vivienda. Entonces, realmente aquí los ingresos no influyen para nada en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Vale, algo que también seguro que tenéis en la cabeza es, comprarme una casa me va a deducir en la declaración de la renta. Pues esto ya no es así desde el 1 de enero de 2013. La deducción por inversión y vivienda habitual se suprimió desde el 1 de enero de 2013. Si contrataste la hipoteca antes de esta fecha, sí que puedes seguir aplicándote esta deducción, pero lamentablemente si vamos a comprar a día de hoy una vivienda, no entraría en la declaración de la renta la deducción por inversión en vivienda habitual. Sí que hay algunas deducciones por inversión, o sea, por reformas o por mejoras en tu vivienda en el caso de que vayas a vender la vivienda actual. En ese caso sí que hay algunas deducciones en la declaración de la renta, pero no existe a día de hoy la deducción por inversión en vivienda habitual. Vale, y bueno, realmente vinculación versus bonificación. Otro de los cambios que se instauraron, ¿no?, con la modificación de la ley hipotecaria es que las vinculaciones como tal desaparecían. ¿Vale? Antes los bancos podrían decirnos, no te concedo la hipoteca si tú no contratas este seguro de vida que te ofrezco. ¿Vale? A partir de, pues eso, del junio de 2019, la ley marca que el banco no nos puede obligar a contratar ningún producto como requisito para conseguir nuestra hipoteca. Es por eso que las vinculaciones como tal se han eliminado y pasan a llamarse bonificaciones. ¿Por qué? Porque lo que antes conocíamos como vinculaciones, es decir, la domiciliación de la nómina, por ejemplo, la contratación del seguro de hogar o de vida, bonifican o pueden bonificarnos el tipo de interés. Realmente prácticamente todas las hipotecas del mercado, salvo alguna excepción, nos ofrecen unos tipos de interés de partida y unos tipos de interés bonificados, ligados a, pues eso, a la contratación de dichas bonificaciones. Nosotras realmente por inercia seguimos llamando muchas veces vinculaciones cuando realmente no, el nombre real es bonificación, ¿vale? Pero creo que es todavía mucho más conocido el término vinculación que bonificación, no está tan estandarizado y por eso incluso nosotras seguimos llamándolo vinculación. ¿Qué productos bonificados me ofrecen los bancos? Pues hay de todo. Pues como decía, desde abrir una cuenta para domiciliar la nómina, contratar el seguro de hogar a través de ellos, contratar un seguro de vida, un plan de pensiones, domiciliar recibos, tener una tarjeta de crédito y tener que hacer 3 gastos mensuales. Depende muchísimo de entre entidades y vaya, así que son muchísimas. Incluso el certificado de eficiencia energética de tu vivienda puede servir como producto bonificado para tu hipoteca en algunas ocasiones. ¿Vale la pena contratar productos bonificados? Depende mucho. Realmente los productos bonificados son los que realmente van a encarecer lo que comentaba Lorena antes, la TAE de nuestra hipoteca. Entonces hay que comparar entre varias ofertas cuál va a ser el coste. Por ejemplo, el seguro de hogar tenemos que contratarlo todos sí o sí al comprar una casa. ¿Nos vale la pena contratarlo a través del banco? Pues habrá que comparar cuál va a ser lo que tengamos, cuánto va a ser lo que tengamos que pagar, ¿no?, con ese seguro que nos ofrece el banco y si encontráramos una oferta mejor de otra entidad, una aseguradora independiente, ver esa diferencia de lo que nos bonifica con lo que vamos a pagar como vinculación. Entonces, realmente hay productos que yo creo que sí que vale la pena contratar, por ejemplo, domiciliar una nómina a una cuenta sin comisiones, salvo que tengamos algún tipo de contrato por el que no podamos mover nuestra nómina porque ya la tengamos apalabrada, ¿no?, firmada en otra entidad. Yo creo que es una vinculación que no nos cuesta dinero y que realmente puede bonificarnos el tipo de interés y yo creo que en ese caso sí que vale la pena contratarla. Ahora, otro tipo de productos como un seguro de vida o un plan de pensiones
depende mucho pues, de nuestro perfil y de lo que estamos buscando. ¿Cuáles son las bonificaciones más comunes? Son 3 las más comunes: domiciliar la nómina, el seguro de hogar y el seguro de vida. Prácticamente todos los bancos ofrecen esas 3 vinculaciones, bueno, bonificaciones para mejorar los tipos de interés, pero como digo, depende mucho de las ofertas y también, si es un banco físico, de la negociación que podamos hacer nosotros con el banco de, oye, esta vinculación no la quiero, pero este tipo de interés me parece muy alto, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y luego, ¿existen hipotecas sin vinculaciones / bonificaciones? Realmente sí, porque la ley marca que no estamos obligados a contratar ningún producto vinculado o bonificado. Por lo tanto, sí, todas las hipotecas realmente son hipotecas sin vinculaciones. Ahora, realmente una hipoteca que no ofrezca una bonificación en los tipos de interés son pocas, muy pocas, ¿vale? Sí que las hay, pero casi todos los bancos nos ofrecen pues esos productos bonificados para que el tipo de interés sea menor. No es común encontrar una hipoteca sin ningún tipo de vinculación, pero sí que existen. Vale, imaginemos que estamos en un proceso totalmente ya de quiero mi hipoteca. ¿Qué pasos y cuánto tiempo voy a tardar en conseguir mi hipoteca para pagar pues la casa que me quiero comprar? Pues el primer paso es buscar la hipoteca que más te gusta. Pues aquí entraría lo que hemos comentado antes, de darse cuenta de pues, las bonificaciones que tiene, cuál es la TAE, comparar unas con otras. En definitiva, pues buscar más o menos un abanico de bancos a los que quiero acudir para que estudien mi caso. Es verdad, pues eso, entre toda la oferta que hay de hipotecas, seguramente dirás, pues este banco y este banco me gusta, quiero que estudien mi operación. Entonces, en este caso, o bien contactas con un asesor hipotecario que te ayude en este proceso y te elimine todos los trámites de, pues acudo a esa entidad y le envío la documentación para que estudie mi caso. Ahora me voy a la otra y concierto una cita para que estudie mi caso. Y ahora la tercera hipoteca, que es online, subo toda la documentación para que me dé una respuesta. En este caso, el asesor hipotecario lo que va a hacerte es ofrecerte una comodidad y una agilidad en este proceso, porque tú vas a contactar con él. Normalmente, un asesor hipotecario, como es en este caso Rankia, no tiene coste. Entonces, tú simplemente solicitarías un estudio, enviarías la documentación y seríamos nosotros, en este caso, quien nos encargaríamos de repartir esa documentación a todo el abanico de bancos con los que te interesaría hacer el estudio. O tienes la opción, pues como he comentado, de hacer el proceso por tu cuenta. Siguiente paso, presentarla una vez hemos elegido si hacerlo con un asesor o por nuestra cuenta. Recopilamos toda la documentación que ha explicado María que necesitan los bancos para estudiar la operación y la presentamos. Las entidades hacen el estudio de la viabilidad de la operación, que normalmente pues tardan entre 48 y 72 horas en darte una respuesta. Y el siguiente paso sería ya tasar la vivienda. En el paso de tasar la vivienda, pues puedes hacerlo con una tasadora homologada, que todos los bancos tienen la obligación de aceptarla, o bien hacerla pues con la tasadora del banco en cuestión. ¿Qué pasa si la hacemos con la tasadora del banco en cuestión? Que si queremos estudiar la operación más en profundidad con tres entidades, tenemos que pagar 3 veces la tasación, pues esto no nos sale muy a cuenta. Sería mejor irnos a una tasadora homologada y hacerlo solo una vez. Pero si tienes muy claro que por ejemplo, en el paso 4, hemos presentado la operación a EvoBanco, a Openbank y a BBVA. Las 3 me lo han aprobado, pero a mí me gusta más EvoBanco porque tiene unos tipos mejores y menos vinculaciones. Pues entonces ya diríamos, vale, pues me voy solamente a EvoBanco y taso el piso con ellos. Entonces solamente haríamos una vez la tasación. Siguiente paso, comprobación registral. El banco tiene que comprobar que pues, realmente esa vivienda está libre de cargas y que puedes hacer la hipoteca sin problemas. Después de haber tasado el piso, que nos habrán dicho el importe exacto que nos pueden conceder, porque como hemos comentado antes, era el menor valor entre tasación y compraventa, nos darán una aprobación definitiva, que también nosotros tenemos que pasar el filtro. Pues, por ejemplo, si pensábamos que iban a tasar el piso en 130 y al final lo tasan en 128, el porcentaje de financiación que nos van a conceder va a ser menor. Entonces, también tenemos que saber si esa diferencia, que en este caso sería muy poquita, podemos asumirla con los ahorros que aportemos.
Entonces, el siguiente paso, vale, decimos, vale, sí, me parece adecuado. Continuamos el proceso con Evo Banco en este caso. Pues el banco nos tendría que entregar la documentación, que ahora veremos qué documentación nos tiene que entregar. Siguiente paso, nosotros que vamos a comprar la casa, acudimos al notario. Esto es nuevo desde la nueva ley hipotecaria, antes no se hacía. Tenemos que visitar al menos un día antes de la firma el notario. ¿Qué haremos en el notario? Pues pasaremos un test. Realmente es un examen, una hoja con 10-12 preguntas que tienes que contestar y es realmente para que el notario sepa que tú tienes toda la información adecuada, que el banco te ha trasladado realmente cuáles son las comisiones, que vas a tener que pagar, bueno, más o menos que tengas muy claro cuál es el proceso. Por ejemplo, una de las preguntas que nos haría el banco es si sabemos que no nos puede cobrar una comisión de amortización si no puede recuperar todos los intereses del banco, que es lo que hemos visto antes. Entonces, esa es una de las preguntas que nos haría el notario. Una vez hemos pasado esta visita al notario, ya concertaríamos una cita para la firma de la hipoteca, que tendría que acudir a esa firma, pues la parte compradora, que seríamos nosotros, la parte vendedora, que sería la persona a la que le vamos a comprar el piso, y una persona apoderada del banco, porque será la que traiga el cheque con la hipoteca. Y directamente ese dinero irá al vendedor, nunca va a pasar por nosotros. Ese dinero no va a aparecer o sea, no lo vamos a ver realmente. El apoderado del banco irá al notario y le entregará el cheque a la persona vendedora. O bien se lo ingresará en su cuenta mediante transferencia del Banco de España. Entonces, ¿qué documentos nos tiene que dar el banco para que nosotros tengamos realmente claro toda la operación? Pues nos tiene que entregar la FEIN, que es la Ficha Europea de Información Normalizada. Es una ficha con las condiciones personalizadas de nuestro caso. Luego, también nos tiene que entregar la FIAE. Esto es si hay algunas, es una hoja con condiciones un poco más particulares si tuviese condiciones particulares la operación. Nos tiene que dar un documento de escenario de cuotas, es decir, nos tiene que haber explicado que con tipo variable pues la cuota puede variar de esta forma y de esta forma. Y nos presentará un escenario de pues esta es la cuota que vas a pagar en este caso, esta en este y esta en este otro. Un proyecto de contrato, es decir, una copia donde nos informe de todos los gastos de la operación y a quién corresponde pagarlos. Y luego, pues nada, por escrito todas estas condiciones y todas las garantías, pues las tenemos que tener por escrito, así como los seguros que tenemos que contratar, cuál es el importe del seguro a contratar, cuántos años, qué pasa con el seguro de vida si decido cancelar mi hipoteca en el año 18 en el lugar de esperarme al año 30. Entonces, nos tiene que dar muchísima documentación y muchísima información para que tengamos muy clara esta operación, ya que son operaciones pues a largo plazo y con algunos conceptos un poco complicados de entender a priori. Por tanto, el banco nos tiene que dar toda esta documentación e información muy bien masticadita. Ahora vamos a pasar, María nos va a hacer un caso práctico más o menos pues, de una situación de una persona tipo, a ver cuál es la hipoteca a la que podría acceder. Sí, bueno, realmente queremos ver, bueno, que seáis conscientes de que pidiendo una hipoteca tenemos que hacer frente también a unos gastos, cuánto vamos a poder pedir como máximo de hipoteca en función de lo que cobramos y otros aspectos así claves, digamos, a la hora de solicitar hipoteca. Bueno, para este caso hemos elegido, pues hemos hecho un perfil, ¿no? De una persona que cobra 2.500 euros al mes, hemos puesto que tiene 14 pagas y por tanto su sueldo anual serían de 35.000 euros. Y hemos puesto que tiene una edad de 30 años. En este caso compraría una casa que se encuentra en Valencia y no tendría otros préstamos vigentes en el momento de solicitar hipoteca. Lo primero que hay que calcular, imaginad que todavía no habéis visto la casa que os gusta, que estáis buscando, no sabéis cuánta financiación os puede dar el banco o qué piso podéis comprar, ¿no? De qué precio en función a lo que ingresáis mensualmente. Lo primero, como decíamos antes, tener en cuenta que podemos gastar como máximo el 35% de lo que ingresamos mensualmente.
En ese caso serían 2.500 euros multiplicado por 0,35, nos daría una cuota máxima de 875 euros. ¿Vale? Después, ¿cuál es el importe máximo que un banco me va a conceder de hipoteca? Con unos ingresos anuales de 35.000 euros, el banco, bueno, cada banco tiene X criterios de riesgo, ¿no? Pero podemos hacer una media y decir que lo que cobramos en 6 años y medio líquido, digamos, es el máximo que nos podrían conceder de hipoteca. Es decir, que estos 227.500 euros son el resultado de multiplicar nuestros ingresos anuales, es decir, 35.000 euros, por 6,5, que serían los 6,5 años que he dicho. Esto sería el importe máximo de hipoteca. Eso quiere decir que la casa puede valer más, porque bajo este supuesto hemos dicho que, hemos supuesto que va a pedir una hipoteca al 80%. Entonces, estos 227.000 euros serían el 80% del piso. El precio máximo de la vivienda en ese caso sería de 284.000 euros aproximadamente. Solicitando una hipoteca al 80%, tendremos que hacer frente a ese 20% de entrada de la hipoteca, ¿vale? Que es la diferencia entre 284 y 227, más los gastos de la operación. Como comentaba Lorena antes, los gastos derivados de la hipoteca los asume el banco, a excepción de la tasación, pero sí que tenemos que hacer frente a los gastos derivados de la compra de la vivienda. Ese es el impuesto que se nos cobre, en este caso hemos puesto el ITP, porque es una vivienda de segunda mano, ¿vale? Y los gastos de registro, gestoría y notaría. En este caso, el ITP para la vivienda de 284.000 euros, junto con el registro, etcétera, ascendería a unos gastos de casi 24.000 euros. Sumando la tasación, que la tasación siempre depende del valor del inmueble, no es un precio fijo y también depende pues, de lo que nos cobre cada tasadora, pero podemos poner una media, ¿no?, de 350 euros. Entonces, en este caso particular en el que tenemos que aportar el 20% como entrada, más los gastos, que pueden rondar el 10% del precio de la vivienda, ascenderían a más de 80.000 euros, ¿vale? Es, bueno, un caso que nos hemos inventado, ¿no? Pero podría asemejarse un poco con la realidad. Esto también es muy importante saber a la hora de solicitar hipoteca, no comprar una casa que realmente esté por encima de nuestras posibilidades, para evitar la negativa del banco, ¿vale? Entonces, el concepto ese de multiplicar nuestros ingresos anuales por 6,5 nos va a decir más o menos cuánto nos va a conceder el banco de hipoteca. Y creo que es algo muy, muy importante de saber, sobre todo a la hora de buscar piso y buscar hipoteca. Vale, vamos a pasar a resolver, bueno, en el foro de hipotecas planteamos un hilo y nos han hecho algunas preguntas, vamos a resolver estas y enseguida pasamos a resolver todas las que nos dé tiempo de todas las que habéis hecho, que son bastantes, ¿vale? Igual algunas ya las hemos ido resolviendo. Por ejemplo, ¿existen hipotecas en vinculaciones? Sí, ya María ha contestado esta pregunta. ¿Cuánto suele encarecer el seguro de hogar a la hipoteca? Pues esto realmente a la cuota mensual que tú vas a pagar no va a encarecerlo nada, porque realmente si el seguro del hogar se paga de forma anual, entonces en la cuota de la hipoteca no va a afectar, pero sí que va a encarecer el ATAE. Pero ten en cuenta que un seguro de hogar, en este caso el seguro de incendios, es obligatorio contratarlo cuando tienes una vivienda. Entonces da igual que lo hagas con el banco o que lo hagas por tu cuenta. Realmente vas a tener que pagarlo igual. Es verdad que hay algunas entidades que en el seguro de hogar te puede salir un poquito más caro contratándola con ellos que yéndote a una aseguradora por tu cuenta, pero también es verdad que por contratar el seguro del hogar con ellos te bonifica el tipo de interés y por tanto la cuota mensual va a salir más barata. Entonces ahí tienes que hacer un poco un estudio previo de, vale, pues con una aseguradora por mi cuenta voy a pagar 220 y con el banco pago 250, pero es que con la bonificación me ahorro en total más de la diferencia entre el precio del seguro y la aseguradora que el banco, entonces hay que jugar un poco ahí con los cálculos. María, ¿se puede negociar con la oficina? ¿Cuánto suele rebajarse? Bueno, aquí destacar que las negociaciones con la oficina, bueno, con la comercialización de hipotecas online ha desaparecido un poco, ¿no? Hay entidades que fijan sus tipos y
bueno, nos ofrecen bonificaciones en base a, pues, a los productos que contratamos, pero que realmente el negociar ha quedado, pues, obviamente, solo para las entidades que aún cuentan con sucursales físicas, y luego se puede negociar sí y no. También depende mucho de nuestro perfil. Si presentamos un perfil muy solvente a que el banco le interesa, pues obviamente vamos a tener mejores condiciones negociando en una oficina. Aquí hay que destacar que pues, los bancos online realmente no suelen mirar nuestra situación, si somos funcionarios, por ejemplo, de carrera o no. Un banco físico, si ve que es un funcionario, quizás te ofrezca mejores condiciones porque entiende que es una persona que tiene un trabajo asegurado por el resto de su vida y sí que puedes negociar unas mejores condiciones porque le resulta un perfil más atractivo. Sin embargo, una entidad online digamos que no hace distinción entre situaciones laborales. Al final, o cumples con los criterios de riesgo o no. ¿Cuánto suele rebajarse? Depende mucho y nosotros ahí también perdemos un poco el foco porque no es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Al final, la persona que negocia en una entidad cara a cara no es la que busca quizás una entidad online o la que busca a través de internet cómo comparar ofertas. Simplemente pues va a su sucursal de toda la vida e intenta negociar. Pues al final, si has sido cliente a lo largo de los años, tienes tus domiciliaciones ahí, tus ingresos y tal, es probable pues sacar una bonificación. Vale, Luego, para un piso de 200.000 euros, ¿cuánto ahorro previo debería tener? Esto es justo el ejemplo muy parecido al que acabamos de hacer. Pues ten en cuenta que si vas a comprar un piso de 200.000 euros, te van a conceder el 80%. Hay algunas entidades que llegan al 90%, que nos han preguntado cuáles son. Ahora después las resolveremos. Más los gastos asociados a un piso de 200.000 euros, más o menos. Pues el ejemplo anterior era una vivienda de 285.000 euros aproximadamente y nos salía que teníamos que pagar 81.000, pues más o menos a lo mejor pues estaría cerca de 50.000, 60.000 euros lo que tendrías que tener de ahorro previo. ¿Y cuáles son las causas más comunes de que te rechacen una hipoteca? Pues mira, las más comunes son que la tasa de esfuerzo sea superior al 35%. ¿Qué es la tasa de esfuerzo? Pues lo que hemos visto también, el porcentaje máximo de tu sueldo que puedes pagar en la cuota de la hipoteca. Otra causa común, que lleves menos de 2 años de antigüedad como indefinido en tu empleo. Otra causa, que tengas poca vida laboral, que como ha comentado María, pues en el informe de vida laboral lo revisan. Que tengas, pues eso, que tu renta disponible después de pagar la cuota de la hipoteca sea menor normalmente a 1.000 euros. También depende un poco de, pues si estás tú solo, 1.000 euros vale, pero si tienes 2 hijos, pues al final dividen 1.000 euros entre 3 personas y calculan más o menos pues que la renta disponible por persona debe ser aproximadamente de eso, de 1.000 euros. María, si quieres añadir alguna causa más por la que puedan rechazar una hipoteca. bueno, en el caso, por ejemplo, de los autónomos, ver que nuestra empresa tiene cierta antigüedad, ¿no? Que ha ido bien durante los últimos años, que haya cierta estabilidad también, al fin y al cabo, y creo que no te has, que no te has llegado a nada, no sé. Y vale, María, cuéntanos, ¿es un buen momento para invertir ahora en vivienda? Bueno, ya he dado unas pinceladas antes, ¿no? Lo primero es que es difícil encontrar a un banco que nos financie con la finalidad de invertir. Sí que hay bancos, sobre todo los bancos tradicionales, con los que puede ser más fácil, pues por eso, porque te personas, negocias y al final pues un banco físico es como más flexible en esas condiciones que te ofrecen, esas finalidades. Los bancos online al final tienen como ciertos tipos para los que ciertas finalidades y no salen de ellas. Si no es comprar una vivienda o construirla, no te conceden financiación. Luego, ¿es un buen momento para invertir en vivienda? Bueno, por un lado, vemos que los precios de las viviendas están bajando. Por esa parte sí que sería un buen momento si disponemos pues, del ahorro suficiente como para comprar un piso. Pero también lo que comentábamos, que el mercado del alquiler está a la baja porque pues hay gente que ha vuelto a sus ciudades natales, no sé si estaba trabajando por ejemplo en Madrid y estaba de alquiler pero realmente es de Valencia y cuenta allí con otra residencia,
y bueno, pues al final que con la crisis del coronavirus pues ha habido mucha gente afectada por ERTEs o despidos y pues se puede dar el caso en el que no podamos hacer frente al pago de un alquiler o bien pues si hemos perdido nuestro empleo y eso nos hace volver a nuestra casa por el motivo que, o a otra residencia, por el motivo que sea, es un poco complicado. Realmente, pues eso, no es mal momento para comprar una vivienda, pero claro, hay que tener muy asegurada que vamos a poder alquilar ese piso y que vamos a obtener cierta rentabilidad. Vale, vamos a alternar estas preguntas con las que nos habéis ido planteando, ya que estáis aquí, así os las podemos resolver en directo. Cristina nos dice, si la cuenta bancaria donde se paga la hipoteca en un futuro empieza a ponerle comisiones, ¿cómo se el TAE de la hipoteca? En una cuenta bancaria vinculada a cobrarte la hipoteca no pueden ponerte comisiones. Es un requisito por ley. En este caso, la cuenta bancaria no podría tener comisiones. Vale, también nos pregunta mucho, María, ¿qué entidades son las que ofrecen el 90% o más? Vale, bueno, ahí hay que hacer un poco de distinción. Hay bancos como por ejemplo el Santander o Liberbank o incluso Bankinter que cuentan con inmuebles propios y para esos inmuebles propios suelen ofrecer una financiación del 100% porque realmente son pisos que les conviene vender, ¿no? Y dan como ciertas facilidades. Ahora, si yo voy y presento mi hipoteca con una casa que he elegido que no pertenece al banco, ¿a qué entidades podría acceder a un 90% de financiación? Que conozcamos nosotros actualmente pueden llegar hasta el 90 en Abanca, incluso hasta el 95 en Abanca, pero también depende de nuestro nivel de ingresos. Targobank y Liberbank, no sé si me dejo alguno. Realmente, por hacer una distinción, son las entidades físicas con las que podemos negociar ese extra de financiación. Con una entidad online, un Evo, un Coin, con un Open Bank, por ejemplo, no podemos solicitar más del 80% si es una primera vivienda o más del 60% si se trata de una segunda vivienda. También podríamos añadir a la lista hipotecas.com. Es otra de las entidades que ofrecen hasta el 90 o incluso un poco más. Vale, otra pregunta. Bueno, ¿cómo de estable es el Euribor? Nos pregunta Beatriz. ¿O cómo de arriesgado sería pedir una hipoteca variable, María? Actualmente no se prevé que el Euribor vaya a sobrepasar el terreno positivo por la política monetaria que se está aplicando en la zona euro. ¿Vale? En un principio, es lo que digo, está bastante controlado, es bastante estable y le sumamos que la nueva ley hipotecaria hace mucho más fácil cambiar de una hipoteca variable a fija en estos momentos. Es decir, siempre nos van a facilitar que si yo hoy contrato una hipoteca variable y en 3 años el Euribor cambia o me lo he pensado mejor, quiero una hipoteca tipo fijo, es bastante fácil, nos dan bastantes facilidades para efectuar ese cambio. Es un poco más complicado al revés, ¿vale? De fija a variable, porque entienden que lo que quieren facilitar es que ante una posible subida del Euribor podamos protegernos, ¿no? Y cambiarnos a una hipoteca tipo fijo, ¿vale? Pero bueno, por lo general el Euribor puede subir, va a variar, va a subir y bajar. Ahora parece que vuelve a ascender un poquito, aunque lentamente, pero no se prevé que pase el terreno positivo, ya digo. Puede subir, pero seguirá en negativo para por lo menos los próximos meses y me atrevo a decir que por lo menos los próximos años. Andrés nos puntualizaba que Pibank también ofrece el 90% de la vivienda. Vale, otra pregunta que nos hacen. A ver, hola, perdonad, si esta pregunta ya se hubiera hecho, pero no he podido conectarme antes. Viendo entre las características de las hipotecas de cada banco, la hipoteca de Evo Banco no tiene comisiones de cancelación anticipada, parcial o total. Pero en la práctica es así. ¿Puedo ir amortizando mes a mes sin ninguna comisión? Exacto, sí, sí. Realmente, bueno, es pues obviamente el reclamo que tiene en la página web, pero a la hora de firmar tu hipoteca, lo que va a constar es lo que se haya pactado. La hipoteca Evo es una hipoteca sin comisiones, ¿vale? Sin comisión de apertura, sin comisión de amortización, como decía, tanto parcial como total. Así que en la práctica sí puedes ir amortizando
creo que hay que amortizar como mínimo 300 o 350 euros, pero sí, se te aplicaría un tipo de interés del 0%. Quiere decir, como comisión. Vale, otra pregunta que nos hacen ¿es recomendable solicitar la hipoteca antes de tener elegida la vivienda? Bueno, ahí realmente la respuesta es que no. Primero porque al banco realmente se le hace atractivo hacer un estudio para una persona que sea urgente firmar su hipoteca, pues porque ya tenga su contrato de arras firmado, etcétera. Sí que hay mucha gente y es bastante común, nos lo encontramos bastante a menudo, gente que dice, vale, quiero comprar una casa, pero ¿cómo voy a firmar un contrato de arras? ¿Cómo me voy a comprometer a comprar una casa si todavía no sé si el banco me va a conceder hipoteca? Pues eso, es una duda muy, muy común. Y por eso queríamos destacar cómo calculan más o menos los bancos la cantidad máxima que nos financian, que es lo que hemos explicado antes de nuestros ingresos anuales, etcétera. Entonces, realmente, para un estudio de la hipoteca, el banco siempre nos va a pedir como mínimo la dirección de la vivienda que queremos comprar. Entonces, es interesante pues tenerla por lo menos vista o visitada o más o menos apalabrada, ¿no? Incluso no hace falta que tengas ya el contrato de arras, pero que por lo menos la hayas visitado y que estés, digamos, en un paso bastante avanzado en la compra. Vanessa nos dice, hola, para pisos en construcción no están dando hipotecas al 90 o al 100. Tendría que estar ya el piso construido, ¿cierto? Entiendo, Vanessa, que te refieres a las hipotecas para autopromotor o autoconstrucción. Efectivamente, al 100% no están llegando, en este caso las entidades, se quedan en el 90 en el mejor de los casos y tendría que estar ya el piso construido. Realmente la hipoteca de autopromotor o autoconstrucción tiene, o sea, te dan el piso con la finalidad de construir la vivienda. Por tanto, deberías ir construyéndolo conforme va avanzando el plazo y así te irán dando esa financiación que necesitas. Bueno, incluso ahí, no sé, quizás pueda ser que sea una vivienda que estén construyendo, ¿no? Que la finalidad sí que sea la compra, no la construcción, pero que la vivienda que yo vaya a comprar me la vayan a entregar en octubre, por ejemplo. Exacto. Puede ser que sea ese el caso. Entiendo que los bancos que hemos mencionado sí que podrían llegar hasta el 90% de financiación, porque realmente no veo la diferencia entre una casa que ya esté construida totalmente o que la entrega se vaya a hacer en unos meses. Dependerá no de si está en construcción o no, sino de la entidad con la que se solicita financiación, entiendo. Vale, Héctor nos dice, ¿cuánto tiempo se tarda desde la solicitud de la hipoteca hasta la finalización del proceso? Bueno, pues esto depende de cada caso, pero teniendo en cuenta que cuando te entregan la feina han de pasar al menos 10 días, en el mejor de los casos será 20 días desde que solicitas hasta que finalizas el proceso. Entiendo que como finalización del proceso te refieres a firmar la compra. Pues al menos menos de 20 días todavía no nos hemos encontrado en ningún caso. Nos hemos encontrado más casos de que se tarde un mes y medio, pero bueno, eso ya depende un poco también de cómo de avanzado esté el proceso de negociación con la vivienda que vas a comprar, pues si ya está el contrato de arras, si ya está prácticamente todo, realmente en que te den una viabilidad de la operación, pues como hemos comentado, 2-3 días. A partir de ahí es la velocidad también que tú, Héctor, en este caso, le quieras dar al proceso. Si te urge mucho, en 20 días has finalizado el proceso. Si vas con un poco más de calma, pues al final el tiempo que tú decías, pero teniendo en cuenta que las ofertas que te hacen las entidades duran 45 días de máximo. Vale. Otra pregunta. Bueno, esa es un poco particular. Tengo un alquiler con opción a compra de un piso nuevo, comprado a una promotora, puedo gestionar la hipoteca a través de Rankia. Si quieres, puedes enviarnos un mail a lorena@rankia.com o mariablanco@rankia.com y te ayudaremos en este proceso. ¿Este webinar se puede ver luego? Sí. Os llegará un mail en un par de días con la grabación del webinar. Francisco Javier Alonso nos dice que se debe aclarar, aclaramos que para que la cuenta vinculada a la hipoteca no tenga comisiones y se considere una cuenta vinculada, no puede haber ningún tipo de domiciliación.
Y esto es simplemente pues, una aclaración a lo que hemos comentado antes. Igor nos comenta, tema tasación. ¿Es mejor entonces pagar una tasación homologada y una vez la tengamos buscar el banco que más nos convenga? María. Bueno, ahí depende un poco de la actitud que tengamos nosotros. Si yo tengo claro que quiero mi hipoteca con X entidad y sé que esa entidad me va a asumir el gasto de tasación si lo hago a través de ellos, bueno, quizás me convenga ir a la entidad directamente y hacer la tasación a través de ellos. Sin embargo, si yo quiero comparar distintas ofertas en distintos bancos y ver, pues eso, comparar un poco qué me ofrecen, yo sí que optaría por hacerla a través de, bueno, de forma independiente, ¿no? Sin mediar ningún banco por medio, pues para eso, primero para comparar ofertas y también porque, bueno, si hacemos la tasación a priori, ¿no? Antes de comparar ofertas y tal, ya sabemos cuál va a ser el precio de tasación. Sin embargo, si yo pido una hipoteca, si yo pido un estudio hoy y luego la tasación sale más baja que el precio de compra, quizás me arriesgo, ¿no? A que la tasación luego sea menor que el precio de compra, entonces ya no llego al 80% que iba a pedir sobre compra, sino que es el 80% de tasación, etcétera. Entonces depende un poco pues de la actitud que tengamos. Es lo que digo, si yo tengo claro que quiero esta hipoteca, podríamos tramitarla a través de la entidad y nos ahorramos ese coste. Si quieres comparar distintas ofertas, quizás valga la pena hacerla de forma independiente y poder presentarla en distintas entidades, porque como decíamos, siempre y cuando sea una tasadora homologada, el banco no puede rechazarnos dicha tasación. Lo que sí puede hacer es decir, oye, no me cuadra esta tasación con lo que vale el piso o lo que sea. Voy a hacer una revisión por mi cuenta de una tasación, voy a enviar a mi tasador a ese piso. En ese caso, el banco no nos puede cobrar esa tasación, ¿no? Porque es, digamos, como una comprobación que quieren hacer ellos y, digamos, de forma adicional. No nos repercutiría ese coste. Vale, nos estamos quedando sin tiempo para preguntas, pero vamos a resolver alguna más. Laura nos dice, ¿puede ser que el banco donde tenemos inicialmente la nómina nos dé unas condiciones peores que otro banco? Sí. Sí, porque esto va en función de la estrategia comercial que tenga cada banco en cuanto a captación de hipotecas. Cada banco tiene unas condiciones y no porque tú tengas la nómina en ese banco te va a hacer mejores condiciones que otra. Puedes intentar negociar con ellos y a lo mejor, pues si es una oficina física, como hemos comentado antes, hay más posibilidad de negociar un poco. También irá en base de tus condiciones, pues si tienes el del importe de la vivienda que quieras pagar, si tienes un sueldo más elevado. Ahí sí que podrías negociar un poco las condiciones, pero realmente si quieres contratar una hipoteca y ves que tu banco no tiene buenas condiciones, pues al final lo mejor es comparar hipotecas y ver cuál es la que mejor se adapta a lo que tú necesitas y al final cambiar la nómina de un banco a otro es muy sencillo, incluso el mismo banco al que te vas a ir te puede hacer el trámite. Por tanto, no sería algo muy complicado y por lo que desechar cambiarnos de entidad. Otra pregunta que nos hacen es en base a si podemos contratar hipotecas al 100% y por qué un asesor puede optar a mejores condiciones de las que podrías optar tú, María. Vale, podemos optar a una hipoteca 100%, sí, bajo algunos requisitos, ¿no? Realmente, como decíamos, los bancos no van a concedernos más del 80%, en algunos casos más del 90%, y por eso cuando hablamos de una hipoteca 100% solemos referirnos a brokers hipotecarios, ¿vale? Que es distinto de un asesor hipotecario. Un broker, al final, en lo que se diferencia de un asesor, es en que va a negociar las condiciones de tu hipoteca por ti. Los brokers tienen algunos acuerdos con entidades, ¿vale? Pues ya no con entidades generales, digamos, igual tienen un acuerdo con una sucursal física, ¿vale? La sucursal de Valencia puede acceder al 100%, pero igual la de Valencia, que está situada en otra calle, no tienen esas condiciones, ¿vale? Van por acuerdos con sucursales, que realmente luego entre sucursales, aunque pertenezcan al mismo banco, puedes encontrar cosas o ofertas distintas. Entonces, por eso mencionamos que si no es una hipoteca para comprar un piso de un banco, que como he dicho, por ejemplo, Santander o Liberbank potencian la venta de estos inmuebles propios, hay que recurrir a un broker hipotecario.
¿vale? Por nuestra cuenta no vamos a acceder a una financiación superior al 90% con ningún banco. Si queréis un poco más de información sobre hipotecas al 100 y cómo funcionan los brokers hipotecarios, el miércoles 24 de marzo a las 5 de la tarde tenemos un webinar que hará Housefy, que es un broker hipotecario, en el que nos explicará un poco todo el proceso. Por si tenéis alguna duda, podéis ir a Rankia y apuntaros, aunque os llegará el enlace en el mensaje de confirmación de este webinar junto con la grabación, por si os interesase apuntaros al webinar del próximo miércoles 24. Todas las dudas que quedan sin resolver, si queréis podéis enviar un mail a hipotecas@rankia.com o bien a Lorena, o sea, a mí o a María, pero creo que es más sencillo, hipotecas@rankia.com con las dudas y os las resolveremos de forma personalizada. Ahora os voy a lanzar el último sondeo antes de finalizar el webinar y nada, esperamos que os haya gustado el webinar y haya resuelto vuestras dudas. Voy a lanzaros el sondeo. Vale, bueno, un 76% sí que os gustaría tener asesoramiento. Tanto si queréis tener asesoramiento como si queréis hacerlo por vuestra cuenta, estamos totalmente disponibles en el mail que os he comentado para que nos hagáis las dudas. Si tenéis dudas de conceptos, necesitáis alguna aclaración, aunque prefiráis hacer el proceso por vuestra cuenta, estamos abiertos a que planteéis las dudas o bien en el foro de hipotecas de Rankia. Y si os gustaría recibir asesoramiento, que como hemos comentado antes por parte de Rankia es totalmente gratuito para vosotros, no tiene ningún tipo de coste, podéis también enviarnos un mail a hipotecas@rankia.com y nos pondremos en los próximos días en contacto con vosotros. Y nada, bueno, hasta aquí el webinar de esta tarde. Espero que os haya gustado, que hayamos resuelto vuestras dudas y os esperamos en el próximo webinar. Ahora cuando finalicemos os va a llegar una mini encuesta con 2-3 preguntas para que nos deis un poco de feedback y ver sobre qué temas os gustaría que hablásemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.